Vamos a prepararnos para leer la palabra de Dios y el texto del día de hoy va a ser la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, verso 1 al 3, pero vamos a leer un poquito antes para recordar de lo que se habló o de lo que leímos la semana pasada. Así es que les pido que se preparen para leer de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, y vamos a leer los siguientes 6 versos. ¿Por qué nos ponemos de pie? Esta es la palabra de Dios, inspirada, exhalada por Él, usando humanos para ponerla, para escribirla y para que nosotros podamos tener la mente de Cristo. Así es que vamos a leer. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sigue diciendo en el capítulo 2, y este es nuestro texto para el día de hoy: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos a orar. Bendito Señor, qué impresionante es poder estar delante de ti, escuchando tu palabra fiel, Señor. Escuchando lo que tu Espíritu Santo inspiró al apóstol Pedro a escribir, que fue relevante hace 2000 años, Señor, y es relevante el día de hoy, pues tú no cambias, tu palabra es para siempre, Señor, y nosotros como tu iglesia venimos a someternos a tu autoridad, venimos a someternos a tu palabra, Padre. Queremos aprender de ti, bendito Señor. Líbranos, Señor, de los falsos maestros. Ayúdanos, Padre, a distinguirlos, Señor. Y ayúdanos sobre todo a enamorarnos más de ti y de tu palabra cada día, bendito Padre, para poder conocerte a ti. Te alabamos y te exaltamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si gustan tomar asiento. Y el nombre el título del mensaje del día de hoy es En guardia contra los falsos maestros. Y quiero comentarles algo. Yo crecí en una familia, fuimos 4 hombres, 4 hermanos, y cuando éramos niños, no tengo ninguna hermana. Cuando éramos niños, las luchitas entre nosotros eran cosas de juego y eran cosas comunes. A 2 de mis hermanos les gustaron más la pelea. Uno fue técnico y el otro fue rudo. El técnico fue cinta negra, segundo dan en taekwondo. Y mi hermano el mayor, que con facilidad le ganaba al técnico, le gustaban más las peleas callejeras. Un día, cuando yo tenía como unos 8 años, a mi hermano mayor
que me llevaba algunos años, se le ocurrió ponerme unos guantes para enseñarme a pelear. Se hincó, así es que estaba yo de 8 años con unos guantesotes y luego se hinca enfrente de mí y pone sus manos así, como los coaches. Y dice, pégame, pégame. Y le pegaba, completamente debilillo yo. Y mi hermano se reía mucho cuando le pegaba. Yo creo que no sentía nada del golpe y se reía. Y luego, a ver, otra vez. Me acuerdo que se reía de una manera bien sabrosa y en eso que se estaba riendo y se descuidó un poco, le puse un golpe en la cara que lo noqueé. Cayó hasta el suelo. Fue la primera y única vez que pude ganarle a mi hermano el mayor, o que cualquiera en la casa le pudo ganar a mi hermano el mayor. ¿Y qué fue lo que pasó? Mi hermano, el más fuerte, cayó cuando bajó la guardia. Delante de mí, un niño bien debilucho. Y de la misma manera nos dice el apóstol Pedro que si estamos firmes, nosotros no vamos a caer. Si estamos firmes en la verdad, si estamos en guardia, nosotros no vamos a caer. Si estamos firmes en la palabra del Señor, nosotros no vamos a caer. Si estamos aplicando la palabra del Señor a nuestras vidas, nosotros no vamos a caer. Si estamos creciendo en su gracia, nosotros no vamos a caer. Y el propósito de esta predicación, de este texto, lo voy a tomar y no necesitan ir a verlo, de 2 de Pedro 3, 17 y 18. Y el propósito es este: mantenernos en guardia para no ser arrastrados por falsos maestros, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A través del capítulo 1 de 2 de Pedro, fuimos afirmados en nuestro gran Salvador, en nuestra gran salvación y en su perfecta palabra. Y ahora, sabiendo en lo que debemos estar firmes, nos llama a estar en guardia en contra de los falsos maestros. Creo que podemos ver aquí 3 puntos en los primeros 3 versos de 2 de Pedro 2 que nos ayudarán a distinguir a los falsos profetas, nos ayudarán a ver a sus seguidores, nos ayudarán a ver la condenación para los falsos maestros y la esperanza que tenemos en Jesús. Entonces, nuestro primer punto es distinguiendo a los falsos maestros. Nosotros, como cristianos, como hijos del Señor, como el pueblo del Señor, como la iglesia de Cristo, estamos llamados a distinguir a los falsos maestros, como nos dice ahí en el verso 1 de 2 de Pedro 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y empieza con la palabra pero. Y este pero nos dice que lo que leímos es continuación del último verso del capítulo 1. Y este dice, porque nunca la profecía del Señor, la profecía perfecta, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces viene nuestro texto. Después de que nos dice, la profecía perfecta, preciosa del Señor, no vino porque a nadie se le ocurrió, vino por inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como se nos predicaba la semana pasada, el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pedro y los dijo a los profetas en el Antiguo Testamento, a Isaías, a Oseas, a todos ellos les dijo que habrían de escribir exactamente. Pero ahora nuestro texto empieza con un pero.
Y dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros. Ahora, ¿por qué debemos de estudiar de los falsos maestros? Si tenemos una iglesia que enseña la palabra, enseña la sana doctrina aquí. Aquí no vemos falsos maestros. Entonces, ¿para qué los estudiamos? ¿No es mejor afirmarnos en la Escritura y en las buenas noticias de la Escritura y cómo el Señor nos ha dado salvación? Sí, y hacemos eso una y otra vez, pero quiero darles algunos motivos por qué la misma palabra nos enseña que debemos estudiar sobre los falsos maestros y estar en guardia. La primera es que la palabra lo enseña. Lo acabamos de leer, el apóstol Pedro se los enseñó a estas iglesias de Asia Menor. La palabra lo enseña y queremos seguir el consejo completo que enseña las Escrituras. No queremos irnos brincando unas cosas sí y unas cosas no. La palabra completa es el consejo completo del Señor. La otra cosa es que el énfasis de segunda de Pedro es cómo debemos de actuar nosotros en medio de los falsos profetas. También, esta es la carta que más claramente habla de cómo viven los falsos maestros, cómo es su carácter. También porque es un tema recurrente en la Biblia. La falsedad, y la falsedad, no una falsedad ilógica que nadie creería, sino una falsedad que se parece mucho a la verdad. ¿Saben quién fue la primera persona que cayó? Eva. El primer falso profeta fue Satanás en forma de esa serpiente. Y el Señor había traído una palabra muy clara a Adán. Y Adán había explicado, creemos nosotros, claramente a Eva. Y vino Satanás y cambió ligeramente esa palabra. Y de ahí todo cambió. No nada más Eva. El Antiguo Testamento constantemente está alertando al pueblo en contra de las falsas doctrinas, de los falsos profetas. Pablo les habla a los corintios en el Nuevo Testamento, Pablo le habla a Tito en el Nuevo Testamento, Pablo le habla a Timoteo en el Nuevo Testamento, Pedro les habla a las iglesias de Asia Menor y la carta de Judas es prácticamente toda sobre los falsos profetas. Entonces, hay una necesidad. La historia de la iglesia, por cierto, la historia de la iglesia no tiene 20 años o 30 años. La historia de la iglesia del Señor Jesús tiene 2000 años. Y la historia de la iglesia nos muestra cómo había herejías una y otra y otra y otra vez, y cómo los cristianos habíamos de ponernos a estudiar y a escudriñar la palabra del Señor para estar en guardia en contra de estos falsos maestros. Además, aquí en Misión de Gracia no podemos confiarnos de que ahorita tenemos sana doctrina, que sí la tenemos, gloria a Dios por eso, porque no sabemos si en Misión de Gracia lleguen en 10 o en 100 años falsos maestros que nosotros o nuestros tataranietos tengan que descubrir. Necesitamos estar preparados y en guardia. Y quiero leerles una frase que dice David Mathis del ministerio Desiring God, y es una de los lugares en donde han de llenar en sus hojas. Dice, la pregunta no es si alguna vez vamos a escuchar la voz de los falsos maestros. Sí la vas a escuchar. Probablemente todos los días. La pregunta es si puedes discernir qué mensajes son falsos.
siempre han existido y existirán hasta que el Señor venga. Los falsos maestros siempre han existido. La diferencia de los falsos maestros en los antiguos tiempos y hoy en día es que hoy en día los falsos maestros publican las falsedades en libros, en Facebook, en Twitter, en canales de YouTube, en iglesias infieles y en iglesias fieles. Necesitamos estar atentos. Ellos buscan atraer a la mayor cantidad de la gente posible y en medio de ellos arrastran a cristianos salvos, pero inmaduros que no alcanzan a discernir entre la palabra y algo que alguien inventó o torció. O más difícil aún, no alcanzan a distinguir entre la palabra de Dios y algo que se parece mucho, pero con solo uno o dos conceptos diferentes que hacen que el mensaje se convierta en una herejía o algo completamente opuesto al Evangelio. ¿Cómo podemos nosotros entonces distinguir a los falsos maestros? Y hay muchas cosas, la palabra nos menciona muchas cosas y no las vamos a ver todas y vamos a enfocarnos en lo que segunda de Pedro en el capítulo 2 y en los primeros 3 versos nos habla. Vamos a irnos un poquito más allá de eso, pero aquí vamos a enfocarnos en eso. Y quiero decirles 2 cosas que nos van a ayudar. Y lo primero es, necesitamos observar sus doctrinas. Necesitamos observar lo que enseñan. Y lo segundo es, necesitamos observar sus vidas. Esas 2 son cosas que el apóstol Pedro nos quiere dejar aquí claramente. Entonces, ¿cómo podemos distinguir? Si nos llevamos estos 2 puntos, vamos a llevar ganancia. Y el primero es, necesitamos observar lo que enseñan, no creerles todo. Pero lo segundo es, necesitamos observar cómo viven. Y entonces esto nos va a ayudar a definir algunas cosas, a distinguir algunas cosas en los falsos maestros. Quiero darles una nota de lo que dice John MacArthur, y aquí es algo en donde necesitan llenar en sus hojas. Dice, nada es más perverso que alguien pretenda hablar como enviado de Dios para la salvación de las almas, cuando en realidad habla por Satanás para la condenación de las almas. Nada es más perverso que esto. Y nuestro pasaje nos dice que van a introducir encubiertamente herejías de estructuras. ¿Qué es una herejía? Una herejía significa, es una mentira religiosa autodiseñada, los falsos maestros las inventan, que conduce a la división y al sectarismo. Hoy en día existen muchísimas iglesias con muchísimas doctrinas, y lo que pasó es que en algún momento llegó un falso maestro, trajo una herejía y muchos creyeron y trajo una división. Y algunos cristianos fieles se pusieron a investigar en la palabra y dijeron, esta es una mentira, pero eso trajo una división y trajo una secta. Eso es una herejía. Y vamos a ver cuáles son algunas de estas falsas doctrinas según segunda de Pedro. La primera es, hablan con fábulas, y quiero referirme a al capítulo anterior, no necesitan leerlo. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder. Este es el apóstol Pedro hablando. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro,
en el capítulo 1 y verso 16. Saben que estos falsos maestros que ya estaban infiltrados en estas iglesias decían, no le hagan caso a Pedro. Pedro cuenta mentiras, él les cuenta fábulas. Por eso lo importante de la predicación de la semana pasada, en donde el apóstol Pedro le dice al pueblo, yo lo vi, yo conocí a Jesús, yo estuve con él cuando fue transfigurado, yo oí la palabra de su boca. Les voy a dar un ejemplo de una de esas fábulas. Hace un tiempo teníamos en el trabajo un cliente que estaba en Utah y fuimos a Utah a servir este templo y ahí está la sede de una de las religiones o de una de las sectas más conocidas en Estados Unidos, el mormonismo. Y fui a conocer Temple Square, se llama. Y cuando entras, ves a una persona, el busto de una persona, una estatua de una persona que fue la que recibió un mensaje diferente a la palabra de Dios. Y esta persona es tremenda porque recibió un mensaje que era diferente. Y algo que me impactó mucho es, yendo y caminando por una de las salas, había un cuadro gigantesco en donde estaban las pirámides de Teotihuacán. Dije yo, ¿Teotihuacán en Utah, en medio de los mormones? Estaba una de las pirámides, la pirámide del Sol, y estaba una imagen que parece de Cristo en la parte de arriba y los indígenas abajo viéndolo. Y uno de los mensajes del mormonismo es Cristo en América. Y dice la palabra del Señor, que Jesús murió, resucitó, y cuando resucitó anduvo y lo vieron, como nos decía nuestro pastor la semana pasada, lo vieron más de 500 testigos, y los apóstoles estuvieron con él y convivieron con él, y luego ellos lo vieron irse, y él se fue al cielo, y él se fue a reinar. Dice la palabra que el Padre puso todas las cosas bajo sus pies, exaltado, reinando, dice, intercediendo por sus hijos. Solo que esta doctrina de los mormones dice que no se fue. Dice que de ahí se vino a México. Y desde arriba de las pirámides estuvo predicando el Evangelio. Y lo más interesante es que cuando me enseñaban la pintura me decían, ¿ves a este indito de aquí? Sí, este es el pintor, él le puso su cara. Y luego ves a este otro, cuando el pintor lo pintó, dice, puso a fulano de tal. Qué interesante el cuadro. Y digo, su fe ¿se basa en eso? No nada más eso. Hace pocas semanas, el líder de 90 y tantos años de la iglesia mormona dijo, Dios me habló y dijo que ya no nos íbamos a llamar mormones. Nos vamos a llamar los cristianos de la iglesia de los últimos días, algo así. De la iglesia, los cristianos de Jesucristo de los últimos días. Los santos de Jesucristo de los últimos días, algo así. Ya no nos vamos a llamar mormones. Y dijo, Dios me habló. Luego estaban entrevistando a uno de los mormones, que espero que no se ofendan porque les llamo todavía mormones, pero estaban entrevistando a uno de los mormones y él decía, pues lo sorprendente de esta declaración es que ahora el líder, eso no es tan común, pero ahora el líder dijo que Dios le había hablado. Le preguntaban en el reportaje, ¿y usted cree que eso se va a llevar a cabo? Y él dice, yo lo veo muy difícil. Estamos muy acostumbrados a llamarnos mormones. Yo creo que
vamos a seguir por tradición llamándonos mormones. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Podemos confiar en esa doctrina? ¿Podemos confiar en una doctrina en donde hay alguien que dice que Dios le habló para agregarle algo a la palabra del Señor? No nada más eso, sino que le agregó para agregarle algo a la palabra del Señor que puede estar cambiando según el líder en funciones y que aún sus seguidores pueden creer o no creer porque puede ser más práctico o no. Y aún así hay muchas personas y algunos cristianos que dicen, es lo mismo, mientras creas en Dios. Otra de las herejías es que se burlan de la segunda venida de Cristo. Les voy a leer para esto Primera de Pedro en el verso 3 y 4, no necesitan verlo, dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Muchos falsos profetas se han levantado diciendo, en aquel tiempo decían, ¿dónde está? Claro que no va a venir Cristo. Otros profetas se han levantado diciendo, ya vino Cristo. ¿Qué es lo que tú crees? ¿No estás seguro sobre la venida de Cristo? Ven, lee la palabra, ahí te dice. Dice que vendrá como ladrón en la noche, que nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero que hemos de estar preparados y velando. Nosotros no podemos saber ni cuándo va a ser, y estamos seguros de que no ha sido todavía. Aún dice, negarán al Señor que los rescató. Los falsos profetas niegan el señorío soberano de Jesucristo. Aunque sus herejías puedan incluir la negación del nacimiento virginal, estas son herejías que a través de la historia son muy comunes. Dicen, no, María no era virgen cuando Cristo nació. Otros dicen, Cristo no era Dios, no era completamente Dios. Otros dicen, no resucitó físicamente. Otros dicen, no va a venir Cristo o ya vino. Aunque hay muchas herejías al respecto de esto, el error básico de los falsos maestros es que no someterán sus vidas al gobierno de Cristo. Y esto lo dice MacArthur. ¿Qué significa esto? Van a empezar a decir cosas, muchas cosas, pero el error más básico y más fundamental es, yo no me voy a someter ni a lo que dice Cristo, yo no me voy a someter a lo que dice Cristo a través de su palabra. Yo voy a irle inventando cosas. Eso es lo que dicen los falsos maestros. Sí, quiero ver si están despiertos. Espero que sí. Porque les voy a hacer un examen en este momento. ¿Listos? ¿Sí? A continuación, gracias al pastor que está listo. Espero que los demás también. ¿Listos para su examen? A continuación te daré 3 enseñanzas de una persona muy conocida por sus predicaciones y por sus libros. Distingue si su doctrina es bíblica o no, y basado en eso piensa si comprarías, leerías o recomendarías uno de sus libros. ¿Listos? Ok, doctrina número 1. Jesús dejó de ser el Hijo de Dios. Y esta es una cita directamente de esta persona. Dice, pudo haberse ayudado a sí mismo hasta el punto en que dijo que encomendaba su espíritu en las manos del Padre. En ese momento ya no podía hacer nada por él. Se había convertido en un pecado. No era más el Hijo de Dios. Él era el pecado. Doctrina número 2. La escena en el reino espiritual de cuando
Cristo está en la cruz y después murió, dice esta persona que fue algo más o menos así. Dios se levantó de su trono y dijo a los poderes demoníacos, el Padre se levanta de su trono cuando Cristo está sufriendo y Él le dice a los demonios que atormentaban al impecable Hijo de Dios, déjenlo ir. Entonces el poder de la resurrección de Dios Todopoderoso pasó por el infierno y llenó a Jesús en la tierra. Su tumba donde lo habían enterrado se llenó de luz. Cuando el poder de Dios llenó su cuerpo, Él resucitó de los muertos. Él fue el primer hombre nacido de nuevo. Ahí les va. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, estaba Jesús colgado en la cruz y cuando Él dice, entrego mi espíritu, Jesús dijo, Padre, voy a dejar de ser hijo tuyo, voy a dejar de ser Dios. Me voy a convertir solo en pecado. Y fue directamente al infierno. Y dice esta persona que en el infierno, bajo el terrible azote de Satanás, y sin poder ser Dios, Él sufrió lo que deberíamos de sufrir nosotros en el infierno durante 3 días. Los demonios brincaban arriba de Él, hasta que el Padre se levantó 3 días después y dijo, ya dejen a mi hijo. Y lo resucitó. Esa es la doctrina que dice. Doctrina número 3. Dice esta persona, yo no soy pobre, no soy miserable y yo no peco. Cuando dice que no es pobre, lo dice como fruto de ser creyente. Dice, si tú eres creyente, no puedes ser pobre. Definitivamente esta persona no es pobre. El jet del ministerio cuesta $10 millones, su casa es de 2 millones y sus hijos que trabajan para el ministerio tienen casas valoradas en $2 millones también. Dice también, al respecto de que no peca, que le costó mucho trabajo darse cuenta de que no peca, viendo esto en las Escrituras, que no comete pecados ni con su mente ni con acciones. Okay. ¿Comprarías, leerías y o recomendarías los libros o predicaciones de esta persona? ¿Sí o no? No necesitas decírmelo en voz alta, pero te voy a dar el nombre. Su nombre es Joyce Meyer. Probablemente algunas mujeres de la iglesia se van a sorprender, porque probablemente tiene varios de esos libros en su colección. Ahora, yo nunca he leído eso. ¿Qué has leído? ¿Has leído, quieres vivir bien tu vida? Te voy a dar unos consejos bien tranquilos para que vivas bien tu vida. La pregunta es, ¿has investigado su doctrina? Busca libros, busca en la librería, en la biblioteca de aquí de Misión de Gracia. Pregunta a los pastores sobre películas, videos y predicaciones. ¿Qué está entrando a tu vida? ¿Qué está entrando a la vida de tus hijos? También el segundo punto es observa sus vidas. ¿Por qué observa sus vidas? Tienen falsas doctrinas y tienen falsas vidas. ¿Por qué les digo esto? Porque sus vidas no son congruentes con lo que el Señor llama a un cristiano ser y hacer. ¿Cómo distinguimos a los falsos maestros? Tienen falsas doctrinas, tienen vidas falsas. No son la vida de un cristiano, son vidas incongruentes con la palabra. Pedro en esta carta enfatiza la manera de vivir de los falsos maestros. Habla más de su manera de vivir que de sus doctrinas. Quiere decir que esto es muy importante.
Y nos habla de dos cosas, y la primera es que su vida está llena de disoluciones. ¿Qué son disoluciones? Y les voy a leer esta palabra en diferentes versiones. Disoluciones en la Reina Valera, vergonzosa inmoralidad en la Nueva Traducción Viviente y sensualidad en la ESV. Sensualidad relacionándose a pecados de inmoralidad y sexualidad. Y les voy a leer de segunda de Pedro, del capítulo 2 y el verso 18, pero se los voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y déjenme les digo, voy a usar algunos pasajes de otras versiones que nosotros sabemos que son fieles, pero que están un poco más sencillas de entender para que veamos la magnitud de lo que nos dice. Dice, se jactan, estos falsos maestros, se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido, saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado. O sea, las personas cristianas vienen de un trasfondo de pecado y de inmoralidad sexual y llegan a una iglesia infiel y a veces llegan a una iglesia fiel en donde están colados falsos maestros y estos los vuelven a traer. Dice la palabra, saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas escapaban de una vida de engaño. Muchos de nosotros nos hemos de acordar de los escándalos en la iglesia católica por pecados sexuales, pero quiero decirles que igual en la iglesia evangélica hace unos meses salieron escándalos en la Convención Bautista del Sur, que es una de las agrupaciones evangélicas conservadoras más fuertes. Hay hombres y mujeres en todos lados cayendo en estos pecados. Ahora, quiero decirte que no todos los falsos maestros son inmorales sexualmente. No te vayas a ir con la finta. No, este no es inmoral. Alguna ocasión estábamos en una conferencia y había alguien representando a una iglesia que creemos que no es fiel. Y nuestro pastor se acercó y le dice, oye, ¿sabes lo que están predicando ahí? ¿Sabes de la doctrina? Y este pastor contestó con esta otra parte de moralidad. Dice, yo lo conozco al pastor, muy famoso. No se preocupen, ahorita vamos a hablar. Dice, yo lo conozco al pastor, dice, y a su esposa, y viven una vida bien recta. Entonces le dice, ¿qué con la doctrina? Y él contesta, su vida está bien. La doctrina y la vida. ¿Cómo está su doctrina y cómo está su vida? No todos los falsos maestros son inmorales sexualmente y no todos los maestros que pecan con inmoralidad sexual son falsos maestros. En un momento más vamos a explicar la diferencia, pero tú, ¿observas la vida de los maestros? Otra de las cosas dice es que su vida está llena de avaricia. Dice Tim Challies en un blog cristiano, y aquí hay algo para subrayar. Dice, los falsos maestros se preocupan por sus bienes, no de su bien. Quieren servirse a sí mismos más que salvar a los perdidos. Se contentan en que Satanás tenga su alma con tal de que puedan obtener sus cosas materiales. Nadie enriquece el infierno más que los falsos maestros. Su vida está llena de avaricia. También les voy a leer de Judas en el capítulo 1 y verso 16. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Y fíjense muy bien, aquí nos da un tip. Dice, aquí nos da una alerta. Dice, adulando a las personas para sacar provecho. Hola, ¿cómo estás? Son bien amables. A ver cómo les saco provecho. ¿Gustas donar? Bastante.
Entonces entra la confianza, no vimos ni su doctrina ni su vida, y empezamos a patrocinar a un falso maestro. Necesitamos ver su doctrina y su vida, y si su vida está llena de avaricia, dice, hay una avaricia desenfrenada. El deseo de tener más y más dinero es la motivación que más frecuentemente está en el corazón de los falsos maestros. No es la única motivación, pero más frecuentemente es una de las motivaciones principales. Dice, Pedro la menciona como una de las características más en el fondo. El problema no es tener dinero. ¿Sí? Ese no es problema. Ha habido cristianos bien fieles, bien ricotototototes. Gloria a Dios, porque estos cristianos fieles han utilizado las riquezas que el Señor le ha dado para bendecir el reino de Dios, que para eso no lo hacen. El problema no es el dinero. El problema es la codicia desmedida, dispuesta a torcer la verdad para quitarle el dinero a las personas. Ese es el problema. Dice, quiero aprovechar aquí para hacer una diferencia entre un maestro que comete alguno de los pecados que comentamos y un falso maestro. ¿Sí? Dice la palabra en Tito 3, 10 al 11, dice, al hombre que causa divisiones, los falsos maestros van a causar divisiones, pero va a haber gente que no es un falso maestro, que por su ignorancia, que por muchas cosas puede estar causando divisiones. Pero dice, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, dice, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado para su juicio. Una de las características y una de las grandes diferencias es su sumisión a la autoridad del Señor. Alguien que es fiel al Señor, un cristiano fiel al Señor, puede ser un maestro, puede estar causando una división con alguna doctrina errada. Pero para eso debe de ser parte de un equipo pastoral, parte de un cuidado de gente que tiene autoridad sobre él para decirle, eso es una herejía, eso no puedes estarlo hablando. Y la pregunta es, ¿esa persona se va a someter o no se va a someter a la autoridad del Señor? Si se somete a la autoridad del Señor, gloria a Dios. Si no se somete, dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. Los falsos maestros no se someten a la autoridad del Señor. También el arrepentimiento genuino es una característica de un cristiano o un maestro que puede cometer errores, pero no es una característica de un falso maestro. El arrepentirse del pecado y dejar de practicarlo, no con tristeza del mundo, ¿qué significa? El falso maestro, oye, estás mal, mira, esto es lo que dice la palabra, y el falso maestro puede llorar. Ay, sí es cierto, gracias. Y se va y hace lo mismo. No hay arrepentimiento. Pero ¿saben qué hace el que se arrepiente? No sé si va a llorar, no sé si no va a llorar, no sé si se va a quedar callado. Pero va a venir una convicción que no viene de él, viene del Espíritu Santo, y él delante del Señor se va a arrepentir y va a decir, perdóname, Señor, porque traje un mal a tu iglesia que es tan preciosa para ti. Y va a decir, yo te ofendí a ti, a quien sirvo. Esa es la gran diferencia. Pero es muy fácil señalar y decir, los falsos maestros, esto y esto hacen. Quiero decirles también que nosotros podemos ser arrastrados por los falsos maestros. Este es nuestro segundo punto. Dice, los que siguen, vamos a hablar ahora de los que siguen a los falsos maestros. Y dice, y si gustan subrayar, llenar ahí en su hojita, en el punto 2 dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina,
sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Y estoy leyendo de Segunda de Timoteo, capítulo 4 y verso 3, en la Nueva Versión Internacional. ¿Y qué nos está diciendo esta palabra? Que van a llegar tiempos en que la gente, cristianos y no cristianos, no van a tolerar la sana doctrina y van a preferir otras cosas, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Háblame bonito. Y eso nos dice este pasaje. Dice, y muchos seguirán las disoluciones. Mucha gente los va a seguir. Tienen muchos seguidores porque les dan lo que quieren y prefieren cosas que les gusten, agradables, que los hagan sentir bien y que aparte los haga sentir que están bien con Dios. ¿Se fijan en lo peligroso de esto? Y miren, dije que algunos cristianos pueden estar en esto. ¿Por qué? Mira, conocer la palabra del Señor requiere de mucha diligencia. Y aplicarla a tu vida constantemente requiere de mucha diligencia. Si tú no la conoces y alguien llega y te dice, no te preocupes, Dios es bien bueno. Y Dios te va a dar todas las cosas que tú necesitas para que salgas de ese problema económico en el que estás. ¿Qué no va a saber así como sabrosito? Pues. Y si tú lo sigues, mira, léete mi libro. Y si tú sigues eso, vas a estar bien con Dios. Se fijan en el peligro. El peligro no es nada más el no distinguir la falsa doctrina. El peligro está en sentir que eso viene de Dios y en sentir que yo estoy cerca de Dios. En las iglesias hay mucha gente así. Hay mucha gente que va y que no quiere involucrarse en la iglesia. ¿Por qué? Porque siento que si voy y me siento cada domingo, ya cumplí con Dios y el resto de la semana puedo hacer lo que yo quiera. Quiere decir que si tú piensas eso y algún falso maestro saca un libro donde dice, tú nomás ve el fin de semana, te sientas ahí, vas a estar bien con Dios, ¿lo vas a leer? ¿Lo vas a seguir? Claro que sí. Esto es muy peligroso y quiero leerles de primera a los Corintios en el capítulo 5 versos 1 y 2, yo se los leo, dice, de cierto se oye que hay entre ustedes, antes de leerles eso, dice, va a haber disoluciones, o sea, va a haber mucha gente que oiga de esta manera de ser inmoral y mucha gente los va a decir y va a decir, está bien, y a lo mejor nosotros podemos pensar, claro que no, o sea, yo nunca haría eso. Pero esto sucede en las iglesias y van a ver en primera los Corintios capítulo 5 versos 1 al 2 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Esta era una iglesia y esta carta iba a cristianos. El apóstol Pablo les dice, en su iglesia hay fornicación que no hay ni siquiera entre los perdidos del mundo. Están peor ustedes. Déjenme les digo que están diciendo. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. Se sentían orgullosos de eso. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La iglesia se sentía bien con eso. La iglesia se sentía orgullosa de eso. Ahora, a lo mejor entre nosotros podemos pensar, eso no pasaría conmigo, pero si tú eres un papá
cristiano. A lo mejor tu hijo tiene una novia muy bonita que no conoce al Señor y tú dices, mi hijo, o sea, miren qué novia tan bonita tiene. Y si te das cuenta que tu hijo tiene relaciones con esta muchacha, ¿cuál es tu reacción? ¿Vendrías a decirle a tu hijo, mira lo que dice la palabra al respecto de esto? Arrepiéntete. ¿O habría cierto orgullo dentro de ti de que tu hijo, mira, él sí la hace con las mujeres? De ese tipo de orgullo les está hablando el apóstol Pablo a la iglesia. ¿Te enorgulleces del pecado terrible? Si nunca vengo a la palabra, nunca voy a saber qué es lo que Él nos dice y voy a sentir que hago todo bien y que estoy bien con Dios. Dice otra nota para llenar, dice, debemos buscar ser creyentes maduros que conocen la Escritura con precisión, no para ser personas con una mente académica, sino para dejar de seguir siendo niños espirituales que se dejan arrastrar fácilmente por cualquier viento de doctrina falsa y engañosa. Otra de las cosas que permitimos, por lo cual podemos ser arrastrados por los falsos maestros, o que algunos cristianos pueden ser arrastrados por los falsos maestros, dice, harán mercadería de vosotros. Ezequiel en el capítulo 13 y en el verso 18, donde está hablando de cómo eran los falsos profetas, dice, le dice el Señor a Ezequiel, no necesitas verlo, yo te lo voy a leer, dice, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velas mágicas para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Dentro del pueblo del Señor había estas personas que hacían como amuletos. Y la gente los compraba. El pueblo los compraba. Y a lo mejor si te digo de horóscopos o de adivinaciones, ¿tú crees en eso? Esos son falsos maestros. Esas son falsas filosofías. Pero ahora te voy a leer algunos de los títulos de algunos libros bestsellers en el New York Times. Y quiero pedirte que distingas qué son estos títulos. El primero es Tu mejor vida hoy. Más de 100 millones de copias vendidas. Yo declaro. Pensamiento en el siguiente nivel. Piensa mejor. Vive mejor. Todos los días es viernes. Tú puedes, tú lo harás. Es tu tiempo. 30 pensamientos para vivir victorioso disfrutando la vida cada día. Y yo quiero preguntarte, estos libros que te acabo de leer son, inciso A, los libros para la materia de psicología 2 y 3 de la Universidad de Notre Dame. Inciso B, teología del proceso de santificación en la tierra. Inciso C, libros motivacionales no cristianos de personas que dan cursos para que te sientas bien y alcances la felicidad y tus metas terrenales. ¿Tú lees estos libros? ¿Crees que te puedan enseñar a crecer en la santidad para parecerte más a Cristo? Estos libros son escritos por uno de los televangelistas más conocidos de la prosperidad que se llama Joel Osteen. El Evangelio de la Prosperidad, representado por Kenneth Copeland, Benny Hinn, T.D. Jakes, Guillermo Maldonado, Joel Osteen, líderes con estilos de vida extraorbitantes. Y lamentablemente, es que estas doctrinas son las que están llegando a Latinoamérica y a África. Los cristianos
dan, estas son algunas de las doctrinas, los cristianos dan para poder obtener compensación material por parte de Dios. La fe es una fuerza espiritual autogenerada, yo genero más fe, que nos lleva a tener más prosperidad material. Entonces, yo no soy más próspero material porque yo no tengo más fe, entonces necesito generar más fe para tener más prosperidad material. La oración es una herramienta para forzar a Dios para que nos conceda prosperidad, y la expiación de Jesús se extiende o incluye la libertad del pecado de la pobreza. Eso es lo que piensan estos autores. Otro para llenar ahí dice: el falso evangelio de la prosperidad busca atraer a las personas a Cristo al prometerles riqueza y abundancia. Las personas que responden a través de este mensaje no vienen realmente a Jesús, sino que son atraídos por sus corazones avaros para obtener las cosas materiales que desean por encima de Dios. Su gozo está en las bendiciones de Dios y no en el Dios de toda bendición. Y quiero traer una aplicación aquí del espejo. Yo tengo 2 hijas, 2 niñas. Ya no son niñas. Para mí siguen siendo niñas. Tengo 2 hijas y cuando estaban chiquitas, alguna vez me tocó verlas que estaban ahí en la casa con agüita aquí, muy bien peinadas de enfrente, pero así todas despeinadas de atrás. Luego agarraban un colorete de su mamá y luego se pintaban y se ponían unos zapatos altos. Ya iban hacia la puerta porque eran las más hermosas del universo, y luego su mamá las atrapaba y: ¿a dónde vas? Ya me voy a la escuela. Y pensaban: ¿cómo le van a llegar a pantallar a todo el mundo? A veces nos pasa eso a nosotros porque no nos vemos en el espejo de la palabra. Y creemos que somos los más guapos, que estamos muy bien con Dios, que estamos haciendo todo fielmente, porque no me he visto en el espejo de la palabra. No vengo a la palabra a ver y a investigar. La manera de no caer y ser arrastrado por las enseñanzas de los falsos maestros es afirmarnos en nuestra salvación, es desarrollar al máximo nuestro carácter cristiano, como nos dice en 2 de Pedro en el capítulo 5, versos 5 al 7, y voy a leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: en vista de todo esto, dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Tú no vas a poder distinguir a un falso profeta que te está hablando de algo de inmoralidad si tu estándar de moralidad no es bíblico y tú no te esfuerzas porque sea excelencia moral. No vas a poder. Dice la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, a la sumisión a Dios con afecto fraternal. Y quiero decirte que los falsos maestros finalmente van a ser condenados. Y dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, algodón de llenar, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vieron a Jesús, pero no quisieron seguirlo. Pero quiero decirles que hay esperanza. Y les voy a leer de Habacuc 2:4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí nos habla de 2 cosas: de la justicia que no viene de nosotros, es la justicia de Cristo en nosotros, y de la fe que tampoco viene de nosotros. A lo mejor tú has estado siguiendo estos libros, a estos falsos maestros, o tus propias ideas. Quizás así es. Y te tengo
dos buenas noticias y la primera es, si tú no conoces al Señor y no conoces al verdadero Señor, el día de hoy tú puedes conocerlo. Él está en su palabra. Necesitas venir delante de Él y decirle, Señor, necesito conocerte. Necesitas instruirte en su palabra. Necesitas entregarle tu vida completamente, porque va a haber consecuencias para los falsos maestros y para los que siguen a los falsos maestros. Pero Cristo, el maestro de maestros, el que nos habló de toda verdad, en Él está la salvación verdadera. La otra buena noticia es que si tú conoces al Señor y no has profundizado en Él, este es el tiempo. Este es el tiempo para venir delante de Él y decirle, Señor, me arrepiento de estar siguiendo todas estas filosofías. Perdóname, Señor. Yo quiero de ti y de tu verdad. La palabra dice en Lucas 10 que Él es el buen pastor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, a éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta predicación no se trata de correr e invertir la mayor parte de tu tiempo en sacar cosas en internet sobre los falsos maestros. No. Se trata de que conozcas tan bien a tu pastor que cuando el lobo hable, que cuando el que se va a robar las ovejas grite, tú digas, esa no es la voz de mi pastor. Mi buen pastor me ama y me dirige y se llama Jesucristo. Hay que estar en guardia, hay que preguntarle a los pastores sobre películas, libros, doctrinas, autores. Ve a la biblioteca, busca libros que te edifiquen y te permitan estar alerta. Observa las doctrinas, observa las vidas de los maestros. Memoriza y pone en práctica 2 de Pedro 1, 5 al 7, eso viene en sus hojitas. Ejercítate en el conocimiento de Cristo. Conoce a tu pastor, al buen pastor, personalmente, que tú huelas a Cristo a donde vayas. Vamos a orar. Bendito Señor, queremos darte la gloria y la honra, Señor. Queremos darte muchas gracias porque tú nos alertas para ponernos en guardia, Señor, en contra de estos falsos maestros. Pero lo más glorioso, Señor, es que por medio de Jesús, es que Jesús, tu Hijo Jesús, es nuestro buen pastor. Señor, que nuestros ojos estén bien abiertos para conocerlo, para conocer su voz, para seguirlo, Señor. Padre, para cuando oigamos voces que no son las del buen pastor, que podamos saber, ese no es mi buen pastor. Y que podamos saber, ese quiere venir a robar o a matar a las ovejas. Te lo pedimos, te lo rogamos. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.